Hola, ¿cómo andan? Hoy vamos a ver la primera parte de propiedades mecánicas. Primero vamos a ver un contexto conceptual donde encuadrarlas para después adentrarnos en el concepto de estructura, qué requisitos debe cumplir una estructura, los tipos de cargas y la distribución de cargas. El arquitecto italiano Ludovico Quaroni, en su libro Proyectar un edificio, 8 lecciones de arquitectura, reinterpreta el triángulo vitruviano de utilidad, solidez y belleza, en referencia a la proyectación. Cuando habla de utilidad, dice que es funcional según su destino, y además es el resultado de los contenidos sociales y las razones institucionales por las que una determinada sociedad o poder requiere una obra de arquitectura. Cuando se refiere a solidez, dice que la estructura espacial, imaginada como idónea, debe concebirse en términos constructivo-tecnológicos, es decir, a través del empleo de materiales adecuados para que pueda resistir estáticamente y proteger del calor, del frío, del ruido, del sol y de los ojos y las manos indiscretas. Ambas operaciones, cuando se refiere a la belleza, hay que hacerlas sirviéndose de la capacidad del control que proporciona la cultura arquitectónica, que tiende a que tanto utilidad como solidez anulen sus incompatibilidades, para transformarse en arquitectura, es decir, la resultante estética. Según la escala de proyectación, se definirá desde qué vértice iniciamos ese proceso, pero siempre deberemos tener en cuenta que interactúan entre ellas y se retroalimentan. Este tipo de interpretación de utilidad, solidez y belleza también lo podemos asociar a lo que es nuestro plan de estudios de la carrera de arquitectura en la Universidad Nacional de Mar del Plata, donde utilidad se puede asociar al área histórico-social, la belleza al área arquitectónico-urbanística y la solidez a la nuestra, a la tecnológica constructiva. En Introducción a las Construcciones, que vemos solicitaciones del medio más materiales que posteriormente darán respuesta a esas solicitaciones, podemos encuadrar esta primera parte de propiedades mecánicas, la cual empezaríamos a desarrollar. Ahora bien, ¿qué es una estructura? Podemos decir que una estructura es la parte del edificio conformada por un conjunto de elementos unidos entre sí, cuya función es resistir y recibir cargas que actúan sobre él. Debe encargarse de proporcionar resistencia, rigidez y estabilidad necesarias para evitar que el edificio colapse. Además, conduce las cargas desde su punto de aplicación hasta el terreno firme, por acción de la gravedad, y soporta los esfuerzos que en ellas intervienen. En este ejemplo de la casa sobre el arroyo, podemos empezar a visualizar en estas dos fotografías estos conceptos. Pero también la estructura es el medio fundamental para configurar el entorno material. Toda estructura está en relación al espacio pensado como idóneo, existiendo una geometría que lo regula y lo organiza. Las estructuras deben ser racionales, utilizando el mínimo de elementos necesarios para sostener y mantener en equilibrio nuestras obras. En su confección debemos tener en cuenta la economía de recursos, el ahorro de tiempos y evitar desperdicios innecesarios en materiales. Pero al momento de definir cómo se sostienen los espacios pensados, nuestra estructura deberá asociar siempre arquitectura y materia como una relación inseparable. Toda estructura debe cumplir 3 requisitos esenciales: estabilidad, resistencia y rigidez. Veámoslas. Cuando hablamos de estabilidad, las estructuras deben ser capaces de alcanzar un estado de equilibrio ante cualquier estado de cargas que la puedan afectar a lo largo de su vida útil. A la derecha podemos ver los ejemplos A, B y C referenciados en la figura 1 como una columna apoyada sobre el terreno. En el ítem A, esa columna recibe una fuerza lateral que la hace inestable, pudiendo volcarse. En los puntos B y C podemos ver cómo se generan sistemas de estabilidad para que la misma no se caiga. En el primero de los casos, se le agrega un cimiento donde apoya la columna y la genera estable. En el
punto C, se colocan dos tensores para generar esa estabilidad. En la figura 2 son vigas que apoyan sobre otras vigas. En el punto D, la viga apoya solamente sobre esas otras dos vigas, por consiguiente se mueve por su peso propio y se considera inestable. Para que la misma logre estabilidad, lo que tendremos que colocar angulares, como se pueden apreciar en la figura E, que hace que la viga no se mueva y se torne estable. Ahora bien, cuando hablamos de estabilidad, debemos tener en cuenta sus deslizamientos, para que la misma no se mueva, los vuelcos, el tema de dónde ponemos los apoyos para que no se generen sobrecargas sobre puntos determinados que hagan que se vuelquen, e inestabilidad elástica. Para que una estructura satisfaga el requisito de resistencia, debemos comprobar que los niveles de tensión que se alcanzan en cada uno de sus elementos no excedan los límites de la resistencia del material. Toda estructura está relacionada con su material, y todo material tiene un límite de resistencia de peso. Si nosotros superamos ese límite, la misma colapsa. En la figura a la derecha tenemos un ejemplo de una rotura de viga de madera sometida a la flexión. La rotura se inicia en las fibras inferiores, donde se produce la tracción. Estos estados básicos de tensión los veremos oportunamente. Y por último, la rigidez. Además de resistir las cargas, la estructura debe tener la rigidez necesaria para no deformarse excesivamente bajo la acción de las mismas. En la figura 1 podemos ver la deformación excesiva de la viga, que genera que el tabique que apoya sobre ella, en él mismo se generen grietas. Lo mismo ocurre cuando aparece el voladizo a la derecha, por esa acción de cargas que hace que se deforme excesivamente. En la figura 2 ya es más complejo el problema, porque se empiezan a generar grietas en las fachadas, con posibles desprendimientos de la misma, y esto lo que implicaría. Entonces, para sintetizar, deformaciones excesivas son las que afectan el confort y el bienestar, no solo de los usuarios, sino también de terceras personas. Y además, el correcto funcionamiento del edificio o a la apariencia de la construcción. Todos los elementos, decíamos, que componen una obra de arquitectura ocupan un espacio, por consiguiente, tienen un volumen, una masa, un peso. Las estructuras, decíamos, se encargan de resistir y distribuir esos pesos hacia el terreno firme por acción de la gravedad. Ahora, ¿a qué tipo de cargas están sometidas nuestras estructuras? Seguimos con el ejemplo de la casa sobre el arroyo y vamos a detectar que están las cargas permanentes o constantes y las cargas accidentales. Las primeras se refieren casi exclusivamente al peso propio de los elementos que conforman o componen la construcción, sean estos cerramientos verticales, cerramientos horizontales, el peso propio de la estructura. En este ejemplo particular podemos decir que el peso total de esta obra lo ocupa el peso propio de la estructura, en este caso de hormigón armado, que ocupa más del 75%. Ahora también aparecen otros pesos. Acá podemos apreciar la estructura y sus distintos elementos. Decíamos que aparecen otros pesos, las sobrecargas, que pueden ser personas, instalaciones y muebles. Y después tenemos las cargas accidentales. Son aquellas que aparecen eventualmente, por ejemplo la lluvia, la acción del viento, sismos, nieve. Tanto cargas permanentes como cargas accidentales las tomaremos como una al efecto posterior de sobredimensionar nuestro proyecto de arquitectura. A los efectos particulares, donde estamos haciendo este análisis sobre una obra ya construida, los atendemos o los mencionamos por separado. Pero también, según su superficie de apoyo, podemos distinguir dos tipos de cargas: las cargas distribuidas y las cargas concentradas. Las primeras son aquellas que se encuentran repartidas sobre una superficie o sobre una línea. Podemos apreciarlas en el esquema en corte sobre la casa sobre el arroyo en color azul.
y ellas podemos destacar las losas, los tabiques, las vigas, las bases y los muros. Las cargas concentradas, por su parte, son aquellas que ocupan una superficie de apoyo pequeña en relación a las dimensiones del conjunto en que actúan, por ejemplo, las columnas. En este caso, las podemos ver en color naranja. Definido los tipos de cargas, vamos a empezar a hablar de cómo son las distribuciones de cargas. ¿Sí? Reforzamos el concepto de las cargas se distribuyen de unos elementos a otros hasta llegar al nivel del terreno por acción de la gravedad. Así, en este ejemplo de la casa Frankfurt del arquitecto Mies van der Rohe, podemos ver que las losas distribuyen sus cargas hacia las vigas, estas hacia las columnas y las columnas hacia las bases. Ahora veamos ese tipo de distribución en este ejemplo. Acá tenemos una simétrica estructural con los distintos elementos, o mejor dicho, los distintos subsistemas que intervienen en la estructura. Podemos detectar en la parte de arriba, en color amarillo, la cubierta de techo, con su sistema estructural compuesta por vigas interiores y exteriores de acero, que sería la parte blanca, el esqueleto que se muestra, y arriba de él otros elementos que hacen al cerrado de esa cubierta que tienen que ver con el hormigón que hay interiormente entre cada viga interior, la lana de vidrio y la aislación hidrófuga para que el agua no entre. El cerramiento vertical del envolvente, en este caso no se ve, pero en otros esquemas de la misma obra se ven, está compuesto por la carpintería metálica y el vidrio que apoya sobre el piso. Y después las columnas de acero, que las podemos ver en rojo, y las bases de hormigón armado también del mismo color, que es donde apoyan esas columnas de acero. El piso tiene una estructura similar al de la cubierta. En todos los casos interactúan la estructura con los distintos cerramientos y el espacio. En este otro ejemplo más ampliado de esa estructura que comentábamos cómo se conformaba, vamos a ver cómo se realiza una distribución de cargas. Decíamos entonces que tenemos arriba la cubierta de techo, diferentes vigas de acero, las que están adentro vamos a llamar las vigas interiores, las de afuera vigas exteriores, tenemos el piso con una estructura similar en este caso, particular de la casa Frankfurt a la cubierta de techo, y las columnas. Por un lado tenemos la cubierta. Podemos decir que esa cubierta está conformada por pequeñas losas en relación a sus apoyos, en este caso las vigas interiores. Entonces, cada una de estas pequeñas losas apoyan un 50% para una viga interior y el otro 50% para la otra viga interior, porque son simétricas, ¿no? Podemos concluir entonces que esa viga interior recibe un 50% de esa pequeña losa más un 50% de otra pequeña losa. A su vez, esa viga interior más su peso propio distribuye las cargas hacia las vigas exteriores. Y así en cada una de ellas, de las vigas interiores y de cada una de las vigas exteriores, hacia cada una de las vigas exteriores. Por su parte, las vigas exteriores distribuirán un 50% de su carga hacia una columna y el otro 50% de su carga hacia otra columna, o sus apoyos. Lo mismo ocurre en cada una de las partes que conforman la estructura. Podemos concluir por consiguiente que las columnas recibirán un 50% de una viga exterior más el otro 50% de la otra viga exterior. Y en los extremos que aparecen voladizos, podemos decir el 50% de cada uno de esos voladizos. O sea, las columnas recibirán todas esas distribuciones de cargas y las llevarán hasta el terreno firme. En este caso particular, antes de llegar hacia ese terreno firme, distribuirá también o recibirá las cargas proporcionales que les corresponden, en este caso, del piso que está despegado del suelo. ¿Cómo lo podemos apreciar? Entonces, la columna recibirá su porcentaje
de vigas exteriores, que viene del porcentaje de vigas interiores, que viene del porcentaje de la cubierta de techos, y el porcentaje del piso. Todo eso descargará sobre el terreno firme, sobre esas bases que contamos anteriormente, y que llegarán hasta el terreno firme, donde aparecen las reacciones equilibrantes. Finalizando esta primera parte, les dejamos una frase relacionada con las obras de arquitectura en general y con las estructuras en particular del arquitecto Mies van der Rohe. Menos es más. Continuamos en Propiedades Mecánicas, parte 2. Muchas gracias.